La noche no solo apaga la luz, despierta todo lo que el día mantiene oculto. En la oscuridad, los límites entre la realidad y el mito se disuelven y el miedo adopta forma humana. Hay quien huye de ese territorio y hay quien decide explorarlo. Nocturnos, Javier Pérez Campos, bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Encantadísimo de estar contigo otra vez. Pues lo mismo te digo, yo creo que tú eres uno de los que explora, no de los que huye. Bueno, casi por necesidad, ¿eh? Te diría, porque yo de pequeño era un niño muy miedoso, me daba mucho miedo la oscuridad, me daba Ujú. mucho miedo la soledad. Recuerdo que mis padres me dejaban dormir con la luz del pasillo encendida y la puerta entreabierta para que me entrara una rendijita de luz. Y yo creo que esta necesidad de meterme en las sombras, en lo más profundo de la oscuridad, en lo más profundo de la noche, es casi una manera de exorcizar esos miedos, ¿no? Mm. De dejarlos atrás, de mirarlos a la cara y de vivir sin miedo, de la necesidad de vivir sin miedo. Creo que los miedos nos limitan y a mí no me gusta vivir en una jaula, ¿no? Quiero ser libre y ser libre de los miedos. El miedo nos limita, ¿no crees que es necesario sentir Bueno, miedo? el miedo es fundamental, claro, es un Eso. mecanismo de defensa que ha funcionado y que nos hace estar vivos. Literalmente yo digo en el libro, en Nocturnos, que cuando cae la noche, lo que nos ocurre es que esa oscuridad, el ser humano no está acostumbrado a la oscuridad porque el principal sentido es el ojo, ¿no? La vista, y cuando perdemos la vista, el resto de sentidos se agudizan, el Ujú. oído se desarrolla especialmente, por eso nos pone alerta a escuchar un crujido en mitad de la noche, y no nos ocurre eso durante el día, ¿no? Sí, cierto. El neurólogo Oliver Sacks hablaba del síndrome del atardecer, refiriéndose a cómo muchos pacientes suyos, cuando llegaba la noche, se sentían especialmente inquietos, estaban especialmente atolondrados, y eso tiene que ver precisamente con ese mecanismo de defensa ancestral de hace miles de años, cuando dormíamos en las cuevas, ¿no? Y el de escuchar o no escuchar una rama crujir en la lejanía con la llegada del diente de sable era la diferencia entre estar vivo y estar Estar muerto. muerto. ¿Tú crees que el miedo a la noche es un resto biológico o crees que es una construcción cultural que seguimos alimentando? Bueno, yo creo que es ambas cosas, ¿no? Mm. Creo que la construcción cultural viene precisamente de que es un miedo biológico grabado en lo más profundo del ADN, ¿no? Del cerebro primitivo. Y yo en el libro precisamente estudio el origen de todos esos miedos desde, bueno, pues algunos detalles. Mira, a mí hay una cosa, un elemento que me llama mucho la atención, que es por qué algunas personas, cuando tienen un miedo atroz muy profundo, se quedan paralizados. Ujú. Hay estudios psiquiátricos y psicológicos sobre víctimas de violación, por ejemplo. Es decir, no hay que llevarlo casi a lo misterioso, a lo sobrenatural, sino a lo más ordinario, Sí. a lo más pragmático. Personas que se quedan paralizadas, incluso más habitual todavía, cuando estás cruzando un paso de cebra y viene un coche a toda velocidad que a lo mejor no te ha visto, está a punto de atropellarte, a todos nos ha pasado quedarnos paralizados, ¿no? Y, y eso tiene una explicación y viene de que hace miles de años alguien decidió hacerse el muerto ante el depredador. Por ejemplo. Y ese miedo queda grabado en nuestro ADN y es curioso, pero es un tipo de miedo que se va heredando genéticamente y esa parálisis motora la experimentamos prácticamente todos, ¿no? Fíjate que incluso en la era de la ciencia en la que estamos viviendo seguimos teniendo miedo a la oscuridad. Ujú. Sí, es un elemento, pues igual que el miedo a las tormentas, hay Ujú. algunos miedos que están, eh, bueno, que son, el miedo es subjetivo, ¿no? Y el miedo además es algo absolutamente irracional en muchas ocasiones. Hay miedos a los payasos, Sí. hay miedos a los animales, a los insectos, por supuesto, pero la oscuridad, evidentemente, es uno de los miedos más habituales, más profundos y que tiene que ver con eso, ¿no? Con que en la oscuridad somos profundamente vulnerables. El ser vivo tiene miedo a la oscuridad porque en las sombras puede aguardar el depredador que se alimenta de sus presas, que Ujú. las tortura, que las hace, las destruye, ¿no? Porque hay muchos casos en el libro de cómo algunos personajes siniestros a lo largo de la historia han aprovechado esa oscuridad para hacer todo tipo de tropelías, ¿no? A Sí. sus víctimas. Y bueno, y ese es el miedo, quizá uno de los más habituales, ¿no? El miedo a la oscuridad. Divides el libro en, diría, en fases de la noche. Sigues Ujú, cronistas, filósofos y medievales. ujú. ¿Qué simbolismo encierras en esa estructura que has hecho? Bueno, era muy bonito porque la noche tiene también ese sentido casi místico, Ujú. mágico, donde muchos filósofos se han adentrado en la oscuridad. Los chamanes en la prehistoria se adentraban en lo más profundo de la cueva para obtener un conocimiento del otro lado. Y precisamente por eso yo he recurrido también a algunos filósofos como San Isidoro de Sevilla, grandes historiadores que investigaron la noche a lo largo Mm. de su vida. San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, en el siglo VII ya estructura la noche en diferentes partes atendiendo, por ejemplo, a la posición de los planetas, véspero, refiriéndose a la posición de Venus,
atendiendo también a la actividad animal, ¿no? El gallicinio, que es mi momento favorito, ¿no? Cuando canta el gallo, Sí. ya próximo al amanecer, conticinio, el crepúsculo, todas esas fases de la noche, digamos que a mí me sirven porque me parecía muy bonito que el viaje de nocturnos no solo fuera un viaje, digamos, literario, sino también literal, ¿no? Es decir, adentrarnos en la noche. Empieza el libro en una parte que es el crepúsculo Sí. y vamos avanzando hasta el final del libro que ya es el amanecer. Y no solo eso, sino que a nivel estético también está la noche, porque la luna, las fases de la luna, sabes que a nivel cabalístico también se ha utilizado mucho como referencia, como una ilustración habitual, y las fases de la luna aparecen en el libro en Nocturnos y me parecía muy bonito, ¿no? Es como un homenaje real, físico, a la noche. Si la luz representa la razón, ¿qué representa la oscuridad? Bueno, la oscuridad representa lo irracional, lo que se esconde en las sombras, lo que nos sugiere más que lo que nos dice, lo que imaginamos, el terreno de lo vedado, de lo prohibido, de lo herético. Hablo de las reuniones que se celebraban a medianoche Ujú. en la Edad Media, ¿no? Los Sí. aquelarres, por ejemplo, lo que estaba prohibido de alguna forma. Y quizá por eso es algo que nos atrapa también especialmente, ¿no? Si durante el día estamos ordenados por lo racional, cuando cae la noche, y esto lo saben también los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que cuando cae la noche hay que estar especialmente alerta Alerta. y ese es el viaje que propone Nocturnos. De hecho, hace poco me preguntaban, bueno, alguna historia luminosa, alguna historia bonita en el libro y decía, es que no la hay, ¿no? Qué pena. Me cuesta encontrarla, aunque en el fondo el viaje a la oscuridad es también la búsqueda de la luz, ¿no? Cierto. Y conocer los miedos es prevenirlos, Sí, evidentemente, ¿no? así es. Decías hace un momento que hay algunos casos, hablabas del tema del payaso, el miedo que tenemos, no sé por qué, pero es una cosa que está como muy latente en todos, ¿no? Pero también hablas, por ejemplo, del jinete sin cabeza. No sé Ujú. si te interesa más ese mito o esa posible venganza del origen. Sí, me interesa mucho, si lo piensas, Rosa, hay mucho en mi libro de literatura, Mm. de cine. Bueno, dicen que el miedo al payaso viene de la publicación de It, de la novela de Stephen King, en la que el mal se personifica con forma de payaso, de un payaso llamado Pennywise, Sí. que dentro de poco estrenan una serie sobre el tema, ¿no? Y precisamente eso es lo que genera que mucha gente empiece a observar a los payasos de circo con cierto miedo. Incluso ha habido asociaciones de payaso pidiendo, por favor, un poco de respeto, ¿no? Porque ellos hacen un trabajo maravilloso para entretener a los niños y no pretenden dar miedo, ni mucho menos, ¿no? Pero el jinete sin cabeza a nivel estético también me llamaba mucho la atención por la película de Tim Burton, por supuesto, Sí. ¿no? De Sleepy Hollow, por supuesto el relato original de Washington Irving del siglo XIX, pero es que eso me lleva a casi como un pulpo a ramificar, ¿no? A extender mis tentáculos por muchas otras ramas y termino descubriendo que hay un jinete sin cabeza mexicano de Mm. finales del siglo XIX. Yo encuentro el libro en español con unas ilustraciones del capitán Main Raid que luego colocamos en Nocturnos, algunas de esas ilustraciones que son preciosas, Sí. donde se ve al jinete sin cabeza, que todos imaginamos, pero con un poncho, ¿no? Que le llega hasta el pecho, porque es un jinete mexicano que operaba en la frontera de Texas, se llamaba Arturo Vidal, y yo descubro que no solo es una historia de ficción, sino que es una historia que ocurrió de verdad, de un cuatrero mexicano al que decapitaron y los Texas Rangers ataron a un caballo y le hicieron cabalgar durante semanas por el desierto, y cuando encuentran al Mustang negro bebiendo en un abrevadero, se dan cuenta de que lo que creía que era un fantasma era realmente un Un hombre cuerpo. decapitado, ¿no? Un Y cuerpo. estaba lleno de flechas y de impactos de bala porque los indios le habían disparado al cabalgar por las llanuras creyendo que era un espectro. Y bueno, lo interesante de esto es que al jinete mexicano le entierran en el rancho La Trinidad, pero desde entonces, y yo encuentro prensa de la época, de los años 70, de gente que dice haber visto, camino a San Diego en esa interestatal que une la costa oeste de los Estados Unidos, a un jinete fantasma, ¿no? En la misma zona donde operaba este cuatrero. Por tanto, es muy bonito cómo la literatura, la ficción, la historia, los sucesos, todo se da la mano y se conecta de alguna manera. Hablas también, aparecen investigaciones tuyas sobre asesinos que actúan de noche. Uh -huh. ¿Qué papel crees que juega la oscuridad en los depredadores? Bueno, el depredador sabe perfectamente que su terreno es el de la oscuridad porque pueden actuar con especial impunidad, porque pueden aprovecharse de las sombras y pueden aprovecharse especialmente de la debilidad de sus víctimas. Yo hablo especialmente de cómo antes de la masacre, digamos, de Sharon Tate y la Bianca por la familia Manson, ¿no? Había una creencia casi de que todo el mundo era bueno por naturaleza. Uh -huh. Existe, bueno, los autoestopistas, que todo eso se corta. Eso es muy interesante, como a nivel cultural el autostop
digamos que cesa de manera repentina a partir de esos sucesos traumáticos. En España tenemos otros ejemplos. En el año 92, la masacre de las pobres niñas de Alcácer, ¿no? Sí, cierto, Cuando esto es ocurre, verdad. yo conozco mucha gente que decía que ellos hacían autostop y a partir de ese momento dejaron de hacerlo, ¿no? Es muy interesante cómo esos traumas culturales, que es como Ujú. podríamos llamar a estos crímenes atroces que nos impactan a nivel colectivo, pues generan una modificación en la conducta, ¿no? Y eso es lo que hace precisamente que estos depredadores, especialmente a partir de los años 70, 80 en Estados Unidos, operaran con toda libertad. Muchos de ellos, como John Wayne Gacy, este hombre que secuestraba a Sí. jóvenes adolescentes para asesinarlos y los tenía escondidos en el sótano de su casa, ¿no? 33 cuerpos escondidos bajo los cimientos. Escenas tremendas como el cazador de Anchorage, que es otro tipo infame que secuestraba mujeres en Alaska y las dejaba correr a través de su finca para darles caza como si fueran animales, ¿no? Es decir, conductas humanas que son incomprensibles para el ser humano, unidas también, por supuesto, al misterio, ¿no? Porque en todos estos casos que yo investigo y cuento en Nocturnos, hay espacio para el misterio. Sí. Por ejemplo, el hecho de que algunas mujeres, algunas supervivientes, las únicas supervivientes, de hecho, del caso del cazador, hubieran oído voces de mujeres en su cabeza, alentándolas a correr y Y a a huir. huir como si fueran las voces de esas mujeres asesinadas, ¿no? Y eso es muy interesante porque lo contaron ellas mismas, Cindy Mm, Paulson y Krista Hayes, que fueron las dos únicas supervivientes, por separado, escucharon voces de mujeres mientras huían del cazador de Anchorage, ¿no? mm. Y eso es lo que me da para reflexionar también, no solo sobre la noche, sino también lo que ocurre ahí y lo que ocurre en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, esa oscuridad quizá propicie que otros sentidos se agudicen y sucedan otras Mm. cosas. ¿Qué te atrae de los casos que parecen resistirse a la lógica? Bueno, yo creo que es precisamente la gran duda sobre lo que esconde el ser humano, ¿no? Hay una reflexión a la que yo llego y es que el verdadero monstruo no necesita una máscara para esconderse. En Nocturnos, el miedo no son los vivos, no, o sea, no son los muertos, son los vivos, ¿no? No son los fantasmas, no son esas figuras a medio camino entre lo legendario y lo real que yo había investigado hasta ahora, sino ese amplio abanico de monstruos humanos que son como nosotros, que podrían estar entre nosotros Sí. y que sin embargo en el sótano de su casa tienen 33 cuerpos escondidos, ¿no? A mí eso es lo que me daba verdadero miedo, lo que me impresiona especialmente y a lo que he querido plantar cara también con este libro. Mm. Hay otro caso de los que hablas también en tu libro, en el caso de Von Kossel, Uh creo que -huh. es, donde se mezcla amor y necrofilia. Y no Sí, sé qué nos enseña o si somos capaces de encontrar esa frontera entre la pasión y la locura. bueno, es un caso muy impactante además porque a nivel periodístico me interesaba cómo la prensa de manera totalmente diferente cubría el caso en el momento, a mediados del siglo XIX, cuando ocurre esta historia. Bueno, finales del XIX, principios del XX, que es cuando se conoce Carl von Kossel y su amada, ¿no? Que la historia, resumidamente, para quien no la conozca, es la de un doctor que trabaja además luchando contra la tuberculosis, Sí. diagnosticando la tuberculosis, y el día que conoce al amor de su vida, porque se enamora profundamente de Elena Milagro de Hoyos, cuando entra en la consulta de su hospital, del Hospital de la Marina en Cayo Hueso, en Florida, eh, también descubre, por desgracia, que no va a vivir mucho tiempo con ella porque tiene tuberculosis y va a morir pronto, ¿no? Y la historia es que Elena Milagro muere muy joven Ujú. y Carl von Kossel, este doctor, que era como una especie de moderno Prometeo, un doctor Frankenstein, decide ir a la tumba, sacar el cuerpo de Elena, lo reconstruye con todo tipo de artefactos, dice que incluso utiliza unos hierros, unos anclajes para mover las articulaciones, le incorpora unos fluidos, unas sustancias para intentar preservar el cuerpo y realmente lo que sucede es que durante casi una década vive con el cuerpo de su amada, que es en el fondo un cadáver, que nunca le había dado su aprobación en vida, es decir, aquí la gran polémica está en que Carl von Kossel no había sido su marido en vida, secuestra el cuerpo a escondidas de toda la familia y es la hermana de Elena la que, sospechando que algo había ocurrido, descubre el cadáver de su hermana preservado ya en muy malas condiciones, había hecho una máscara para colocárselo en la cara, había también empapelado el cuerpo casi en papel seco, ¿no? Que se mezclaba con trozos de hueso y de lo poco que quedaba de la piel. La escena era terrorífica, ¿no? Y lo interesante es que los medios de la época decían que era Ujú. una preciosa historia de amor más allá de la muerte, lo que hoy en día, a todas luces, como tú dices, Rosa, es un caso de necrofilia Sí. y un caso además de romper la voluntad de una persona, ¿no? Porque esta pobre mujer nunca había querido a von Kossel, nunca había aceptado
según las crónicas de la época. También desmonto algunas leyendas que han Ujú. surgido en la actualidad. Por ejemplo, decían, esta es un poco terrible, ¿no? Pero decían que von Kossel había practicado orificios en el cuerpo de Helena para mantener relaciones sexuales con ella. Esto nunca apareció en los medios de la Ujú. época, en los libros que se publicaron del caso, no hay información sobre eso y parece a todas luces un detalle escabroso y morboso que yo también desmonto en el libro, ¿no? Has hablado de máscara. ¿Qué te parece la máscara que llevamos todos de alguna manera? No sé si llevamos una doble vida, pero siempre mostramos una cara diferente. Claro, en el fondo de eso va también Nocturnos, ¿no? Sí, Es ese juego de espejos de la sociedad, de que la noche nos quita las máscaras y es lo normal, ¿no? Uno tiene sus labores cotidianas, el día a día, pero en la intimidad cada uno guarda sus historias, sus secretos, ¿no? sí. Y lo interesante es que sigan guardados, porque en el fondo lo peor que uno puede hacer es dejarlos salir, como estos personajes infames que aparecen en Nocturnos, ¿no? Y que a mí, mira, lo que más me impresionó, fíjate, más allá de los casos que evidentemente impresionan, Sí, es que muchos de estos hombres que torturaban a niños o a mujeres en sus sótanos estaban casados y tenían hijos. sí, El caso del cazador de Anchorage tenía 2 hijos y su mujer estaban de viaje por Europa cuando él cometió algunos de los crímenes. En el caso de John Wayne Gacy, este hombre que escondía 33 cuerpos, bueno, 29 porque decía que no le cabían todos y otros los tiró al río. Él también estuvo casado, en su casa vivió su mujer con su suegra, decían que había un mal olor en el sótano y él decía que era por las aguas sí, residuales del río que se sí. filtraban por la casa y que por eso venía el olor, ¿no? Muchas de estas personas, como digo, estaban casadas y cometían estos crímenes y claro, el espanto atroz llega cuando estas mujeres que estaban casadas con auténticos monstruos descubren lo que hacían sus maridos en la intimidad cuando ellas no lo sabían, ¿no? Ya lo creo. ¿Cómo cambia tu mirada cuando pasas de investigar un hecho real a hacerlo de forma periodística o literal? Bueno, en el fondo es un poco la misma manera de investigar, ¿no? Mm. El libro, digo al inicio, hay una nota del autor, una nota mía, que digo que aunque pueda parecer ficción, todo lo que ocurre en Nocturnos es real y prueba de ello son sus casi 500 notas a pie de página, ¿no? Yo soy obsesivo hasta el final, quiero detallar de dónde viene cada dato, cada información y, por ejemplo, cuando abordo un tema como la Santa Compañía Manchega, que es un tema precioso porque hunde sus raíces también en la literatura. Siempre hemos creído que la Santa Compañía viene de Galicia, Sí, pero resulta que en la llanura manchega, en la llanura seca, en ese amarillo que se funde con el horizonte, hay historias de visiones parecidas en Villarrubia de los Ojos, por ejemplo, donde había un poblado antiguo en la Edad Media que era Xétar. Y lo interesante, lo que me interesa de la historia, más allá de los testigos que me contaban haberla visto, una comitiva de monjes espectrales que hace que se detengan los vehículos en la noche, en la entrada del pueblo, hasta que pasa esa comitiva fúnebre, pues lo que me interesaba, por ejemplo, es que esto tiene relación con el Quijote, que en el ajá. capítulo 19, Miguel de Cervantes homenajea a este tipo de apariciones cuando pone a Don Quijote y a Sancho Panza de frente a una comitiva espectral. Ellos creen que son unos monjes fantasma, pero terminan siendo un grupo de personas que van a enterrar a un pobre difunto, ¿no? De camino a Toledo y lo curioso de esto es cómo Cervantes ya conocía estas historias y decide parodiarlas en esa obra maestra, ¿no? Que todos hemos conocido y que de alguna manera pues hunde sus raíces en una historia real, ¿no? Hay una parte, o supongo que sí, que no te atreves a mirar demasiado tiempo, una parte de la realidad que descubres. Uh -huh. No sé a qué te refieres, Pues sí. imagínate que estás investigando y de repente te estás dando cuenta de que estás llegando a un punto en el que no quieres continuar. No sé si te ha ocurrido. Ah, bueno, eso es interesante, claro. Sí, sí, sí me ha ocurrido, pero he seguido adelante. Sí. Y me ha ocurrido porque, claro, el libro está escrito solo en las horas de la noche. Ujú. Es decir, cuando yo acostaba a mis hijos y cenaba, me bajaba a escribir o a documentarme, a investigar. Y he de reconocer que había momentos en los que a mí me pedía dejar el tema y seguir con otras cosas. Uno de los casos, por ejemplo, es el del cazador de Anchorage, que era durísimo, ¿no? El escuchar las voces de las supervivientes, porque yo llego a escucharlas en algunas entrevistas, documentar todo eso, enfrentarte a los recortes de prensa donde se cuentan con todo lujo de detalles, ¿no? Algunos de las escenas del crimen. Y he de reconocer que en algunos momentos me acostaba con mal cuerpo, incluso, ¿eh? Y Menos mal, procuraba, eres humano. sí, sí, pero procuraba luego que en el libro, en el fondo, eso no llegara a calar tanto, ¿no? Es decir, en el libro yo propongo un juego con el lector de leer solo en la noche, Mm. eh,
pues para transmitirle ciertas sensaciones, pero que no llegaran a ser esas sensaciones tan de angustia que yo tuve en algunas Yo he ocasiones. preferido leerlo de día, porque Te lo has saltado de entonces. noche es imposible. ¿Qué te Bueno, yo inquieta? te doy permiso. Claro, gracias. Para terminar, ¿qué te inquieta más? ¿No entender lo que ocurre o entenderlo demasiado bien? Bueno, eso es muy interesante. Seguramente entenderlo demasiado bien. Yo pienso mucho en esa canción de los Beatles que dice vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Living is easy with eyes closed, que de alguna manera viene a decir eso. A veces es más dura conocer la realidad y en el libro cuento también en ese momento en el que la hermana de Elena de Hoyos está a punto de abrir la puerta y descubrir si su hermana de verdad, el cadáver de su hermana, ha estado 10 años en una cama. Yo reflexiono y hago un salto de imaginación y le hago pensar a la hermana que a veces conocer la realidad es como despertar en una pesadilla y saber que vivirás ahí para siempre, ¿no? Mm, Bueno, pues yo creo que ese es el, el- el salto de madurez que a veces también tenemos que llevar a tenemos cabo. que llevar. ¿Tienes niños? Sí. ¿Qué les dices de Nocturnos o de lo que escribes o de lo que investigas? Bueno, pues mira, ellos han visto el sellito, por ejemplo, de Tomás Hijo, hay un sello precioso que lleva el libro, y me preguntaban por esto y yo les decía, bueno, es una historia de fantasmas, ellos conocen las historias de fantasmas, les encantan, con 5 años han visto algunas cosas de Tim Burton, y desde luego me interesa mucho su mirada porque para ellos el mundo mágico no está tan separado del mundo real, ¿no? Para ellos todo cohabita y uno tiene que explicarles que los fantasmas son cuentos, que tienen que entender que solo pasan en los libros, porque si les contara lo que yo creo, a lo mejor no dormían y eso no me conviene, especialmente si quiero seguir Tienes escribiendo. que descansar. Y escribir en la noche. Ya lo creo. Pues Nocturnos, Javier Pérez Campos, un placer como siempre. Oye, un placer enorme, Rosa, muchísimas gracias, Gracias a ti. y un lujo estar contigo. Bueno, lo mismo te digo. Gracias.